Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. El video musical de Seven ha superado los 508 millones de vistas en YouTube. Sigamos reproduciendo las canciones de Jungkook en esa plataforma. En Spotify Global, Seven se ubicó en el puesto 80 y en la lista de mejores artistas diarios de Spotify se posicionó en el puesto 188. Y en las listas Billboard de esta semana, Seven en el Global 200, se ubicó en el número 134 y en el Global excluyendo a Estados Unidos en el puesto 72. Así Seven, es la primera y única canción de un artista solista asiático en aparecer en los Billboard Global 200 y Global excluyendo a Estados Unidos durante 90 semanas. Jungkook haciendo historia en los Billboard. Brian Puspos, el bailarín que acompañó la era en solitario de Jungkook, le dio me gusta a una publicación de Instagram de Seúl, Corea del Sur que hablaba sobre los rumores de la gira mundial en solitario de Jungkook en 2025. ¿Será que realmente se viene una gira? Todo es posible. Jin va a sacar su segundo álbum y tendrá que promocionarlo, cuando los chicos estén fuera del servicio militar. Tal vez, al salir, primero se dediquen a sus carreras en solitario y después retomen la carrera grupal como BTS. ¿Qué opinas tú? El video de Who, en YouTube ya ha superado los 101 millones de reproducciones. Sigamos viendo el video de Who, para que llegue rápido a los 200 millones. Who lleva 270 días y se convierte en la cuarta canción en solitario en alcanzar más rápido 1.6 billones de reproducciones en la historia de Spotify, superando a Flowers de Miley Cyrus con 315 días. Y es el artista asiático que más rápido logra esta cifra. ¡Felicidades, Jimin! En Spotify Brasil, Who ocupa el puesto 132, Spotify Corea del Sur número 1, Spotify Canadá número 54, Spotify Venezuela número 4, Spotify Japón número 7. Spotify Argentina reingresa en el puesto número 142. Spotify Estados Unidos bajó 41 puestos, y se ubica en el número 97. Vamos fans de Estados Unidos, sigue escuchando para que Jimin no caiga bajo los 100. Y en Spotify Global número 22. En las listas Billboard de esta semana Who, en el Global 200 se ubica en el número 72 y en el Global excluyendo a Estados Unidos en el puesto número 48. Jimin, en los Billboard Hot 100 2025 lista de fin de año, en esta semana 26, se estaría ubicando en el puesto 30, bajando un puesto. Por eso es importante hacer stream en todas las aplicaciones de música. YouTube es muy importante para el puntaje. Mantengamos a Jimin en una buena posición en los Global 200 y excluyendo a Estados Unidos para que pueda obtener un buen lugar en la lista Billboard Hot 100 de fin de año. Closet Dandes ha superado los 270 millones de stream en Spotify. Felicitaciones, Jimin. Vota en los Aican en la mejor canción de todos los tiempos de cantantes solistas. Jimin está con Mike Crazy y Jungkook con Seven. Recibirán un importante premio. Vota por ambos. Vota por Jimin en Japan Music Awards. Falta un par de horas para que cierren la votación. Envía tus últimas 24 solicitudes, confiando que pueda clasificar entre los 10 primeros. Vota por Jimin y Jungkook en el solista del año. Compiten con otros idols, hasta el momento van ganando pero no nos confiemos. Vota en los Top 50 Music Awards, es hasta el 27 de abril, faltan pocos días. Hagamos ganar a Jimin y Jungkook en esos premios. Diario Militar J-Coop.
Menú del día. Desayunaron: arroz blanco, sopa de cerdo, carne de cerdo marinada a la parrilla, salteado de setas King Oyster y calabacín, kimchi y leche. Almorzaron: arroz blanco, sopa de tofu con ternera, estofado de costillas de cerdo con kimchi, salteado de tallos de alga y kimchi en cubos. Cenaron: arroz con pollo teriyaki, sopa de huevo con empanadillas al vapor, camarones empanizados tipo mariposa, rábano encurtido, kimchi y bebida de galletas y crema Emon. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana, 5 grados Celsius, mayormente despejado. En la tarde, 16 grados Celsius, parcialmente nublado. Tarde-noche, 22 grados Celsius, mayormente despejado. ¿Sabías que? Dicen que reír hace bien para la salud. Te invito a reír con estas publicaciones de las exvecinas, que se están pasando las mejores películas por un autógrafo de Jungkook. Me da una risa ver cómo Jungkook va a lugares carísimos cada vez que sale con Taeyong, pero con los otros amigos, al restaurante que cualquier mortal va. El novio le salió caro. Definitivamente fue en el mismo tiempo, ajá. Realmente amaré el momento cuando uno de ellos, ya sea Jungkook o Taeyong, publique una foto de cómo fueron juntos al restaurante del chef y Taekook calle a todos los haters, como lo han hecho antes. Pero cuidado Taekookas, se le suma rival a sus delirios. Las que shipean a Winter con Jungkook, también se adjudican la cita romántica. Winter fue hace 2 meses al restaurante del chef para grabar contenido. Y como se sospecha que Jungkook fue en sus vacaciones de marzo, cuando fue a ver a aespa y tuvieron un descanso el día siguiente de ese concierto. Entonces ellas aseguran que Jungkook fue con Winter. Jungkook el multicitas. Pobre Jungkook, ni siquiera puede ir a comer a un restaurante que lo vinculan con medio mundo. ¿Ustedes creen que hubiera ido con una mujer a un lugar tan famoso? Jungkook sabe perfectamente que lo siguen las hacen. Además que a Winter la relacionan con otro idol. Respecto a Tae, las exvecinas creyendo en una cita romántica y resulta que el chef dijo que Tae y Jungkook son amigos, qué triste ser presentado como amigo. Así están las cosas, las exvecinas y las Bangkok pasándose delirios por un autógrafo en una botella, mientras que Jimin y Jungkook siguen juntos en el servicio militar cantando entre las montañas. Ahora ya lo sabes. El tatuaje de Jimin en sus costillas, con la palabra Nevermind, las exvecinas por conveniencia, dicen que es por Suga y la canción Nevermind, del álbum The Most Beautiful Moment in Life, Part 1, del año 2015. Pero eso queda descartado completamente. Jimin un año antes, en una presentación en los Mama 2014, se ve un tatuaje en sus costillas con la palabra Nevermind. Ese tatuaje él se lo hizo para esa presentación. Era falso, entonces siempre tuvo la intención de tatuarse esa palabra. En 2018 se tatuó definitivamente y recientemente pudimos ver una foto junto al tatuador. ¿Pero qué conexión hay entre Jungkook? En 2019 se ve a Jungkook tatuado su brazo con la frase, Rather be dead than cool, que significa, prefiero estar muerto que ser cool. Esa frase es de la canción Stay Away, del álbum Nevermind, de Nirvana. Sí, además ese álbum contiene 13 canciones. ¿Coincidencia? Cuando se le preguntó a Jimin en un fanzine del año 2019, qué significaba ese tatuaje, dijo que para él tenía un significado muy profundo y especial. Sin más, Jimin en 2023 en los cortos para Face, pudimos ver que tenía el álbum Nevermind, mostrando así que sigue siendo importante para él. ¿Y la frase de Jungkook? Jungkook desde 2014 dejó claro que esa frase le gustaba. En su perfil, cuando le preguntaron su lema, escribió Rather be dead than cool. ¿Habrá una conexión especial entre ambos tatuajes o es solo una coincidencia? ¿Qué crees tú? Lo único que podemos sacar en conclusión, que Jimin y Jungkook siempre están conectados de una u otra manera. Día 56. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.